Pues bien, el proceso penal en nuestro país, como lo hemos sabido, desde el 2008 y durante el 2011, vivió reformas legales que le fueron transformando. Esas reformas tenían por propósito modificar algunos de los actos procesales que se realizaban con antelación para sustituir el sistema inquisitivo por uno acusatorio adversarial. Aquí en la pantalla tenemos una imagen de un juicio en Chile, que es uno de los primeros estados en América Latina que hizo la conversión de un sistema inquisitivo a acusatorio adversarial. Y la he puesto, además de que es significativa por lo que he comentado, en virtud de que en las audiencias, los espacios donde se desarrollan las diligencias predominantemente orales en el sistema acusatorio adversarial, en México tienen características similares a esta sala. Entonces, por ambos aspectos es que he empleado la imagen, por un lado, porque es Chile uno de los primeros países que hace la conversión, y por otro lado, porque las salas son muy similares a las que se emplean en nuestro país. El proceso penal en nuestro país, al formar parte actualmente de un sistema acusatorio adversarial, va a presentar algunas características que nosotros podemos comenzar a visualizar en la presentación que he elaborado con el rescate de estas imágenes. Al final pongo la referencia en APA. Eh, y bueno, el propósito es que visualmente podamos tener claro cómo se desarrolla el procedimiento. El procedimiento comprende etapas, cada una de ellas que inicia con un acto preciso, el cual nos permite identificar en qué momento del desarrollo del juicio nos encontramos. Lo primero que ocurre es que tendrá que realizarse una investigación inicial, la cual comienza con la presentación de una denuncia, de una querella o un acto equivalente, y concluye con el ejercicio de la acción penal ante los tribunales que son competentes, correspondientes. Competentes porque en materia penal, además de que se emplea, por ejemplo, la cuantía para identificar la competencia, también se emplea el espacio territorial, hasta el cual tiene alcance la función jurisdiccional de las diversas autoridades judiciales para poder impartir justicia. El proceso, decía hace un momento, comprende fases. Por ejemplo, está la de control previo, que abarca desde que el imputado queda a disposición del juez de control hasta el auto que resuelva sobre la vinculación a proceso. Otra es la investigación formalizada, que se abre a partir de que se notifica al imputado el auto de vinculación a proceso y termina hasta el vencimiento del plazo para formular la acusación. Una más es la intermedia o de preparación del juicio oral, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura de juicio oral. Y una más es la de juicio oral, precisamente la llamada así, por la cual se le ha asignado el nombre en la jerga popular a este nuevo sistema. Y esa etapa o fase de juicio oral comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la emisión de la sentencia que pone fin al proceso. Desde luego, estas fases eh, no son necesariamente las únicas que se ven en un proceso, pero sí en el proceso ordinario, porque después de ello puede haber una segunda instancia en la que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los medios de impugnación que se interpongan por alguno de los actos que alguna de las partes haya considerado afecta a sus intereses en el desarrollo de un proceso. Pero bueno, ¿qué pasa en la investigación inicial? Vamos a pensar, para apoyarnos en este esquema, que se da
con detenido, que es la que tiene una secuencia que desarrollar precisamente. La etapa de investigación inicial abarcaría desde la presentación de la denuncia o querella o una acción equivalente ante la autoridad competente. La investigación de los hechos que revisan las características de un delito, competencia de la federación o en su caso competencia de una entidad federativa, se inicia con este acto procesal. Denuncia, querella, informar de un hecho presuntamente delictivo a la autoridad, cualquier acto similar es el que tendría que dar inicio. En el caso de los delitos que debiesen perseguirse de oficio, bastará para que se inicie la investigación, la simple comunicación de cualquier persona o un parte informativo que rinda a la policía en el que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos. ¿Quién es esa autoridad investigadora? Pues el ente administrativo denominado fiscalía, o para hacerlo más simple y llano, el ministerio público. La detención de una persona podría darse por flagrancia o por caso urgente. La flagrancia es cualquier evento que implique que un sujeto, el sujeto activo del delito, sea sorprendido en el momento de estar cometiendo el delito, o cuando sea perseguido material inmediatamente después de cometer el delito. Y como ustedes pueden darse cuenta, son dos circunstancias diferentes. Una es que se le tome, como regularmente se dice, si me lo permiten, con las manos en la masa, y otra puede ser que, bueno, recién cometido el delito, sea perseguido material inmediatamente para ser retenido. Ahora, también puede darse el caso, para hablar de flagrancia, de que inmediatamente después de cometer el delito, cuando una persona es señalada por una víctima o ofendido, por algún testigo presencial de los hechos, o otra persona que hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, o cuando se tenga en su poder algún instrumento, el poder de esta víctima, perdón, de este sujeto activo, algún instrumento, objeto que sea producto del delito o relacionado con el delito, que sea indicio, que haga presumir fundadamente que interviene en el mismo, pues también podríamos hablar de que existe la flagrancia. La flagrancia, también en un momento dado, eh, podría implicar que la persona que va a ser imputado, el sujeto activo, sea percibido de manera directa por los sentidos o con auxilio de medios tecnológicos. Para ese caso es importante recordar el uso que se da de las cámaras en las vías públicas. Si por ese medio se observa la comisión de un delito, puede asumirse que existe flagrancia. Ahora bien, mencionábamos también el concepto de caso urgente. En caso urgente, el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, fundando y motivando su proceder, podrá expresar los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran supuestos como el de que el imputado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos que son señalados como graves. Tal vez el caso de que existiese riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia, o por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia que expresase complicación, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial quien tenga que hacerlo. Ahora bien, partiendo de la premisa de que el Ministerio Público puede ordenar la detención de una persona por caso urgente, esto con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Carta Magna de este Estado, resulta necesario determinar qué conductas delictivas deben ser consideradas como graves por la ley, para lo cual existe un catálogo de delitos que pueden ser calificados como graves para los efectos de la detención por caso urgente. Ese catálogo es el que se retoma en el
código, o mejor dicho, del Código Federal de Procedimientos Penales. Ese ha sido abrogado por el Código Nacional, igual que todos los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas. Pero en aquel precepto, en 194, contenía el espíritu del legislador, que consideraba que las conductas previstas eran las que transgreden los bienes jurídicos individuales y colectivos de manera importante, es decir, que causaban un daño hondo. Con ese catálogo se homogeneizó el criterio para determinar como graves algunas conductas y de esa manera cerrar la puerta a posibles abusos por parte del Ministerio Público, que además era una figura ya muy golpeada por el proceso inquisitivo, que es el anterior, puesto que hacía uso de repente de forma indiscriminada de detenciones por ese recurso de caso urgente, ¿no? Ahora se ha tratado de delimitar esta condición y los delitos considerados como graves ya aparecen en un apartado especial de cada código penal de las entidades, del Código Penal Federal también, y por supuesto a ello se hace alusión en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe precisar que ese catálogo de tipos penales considerados como graves para autorizar la detención de una persona por caso urgente es diferente o ha sido diferente al que se considera eh, como, para implementar una medida cautelar bajo el auspicio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es denominada prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, con el propósito de que se evitasen excesos o de que se eviten excesos en las detenciones y de que no se transgredan derechos de detenidos por lo que hace al tiempo de detención, se ha previsto que el control y seguimiento de la detención de una persona se dé a través de algo que se denomina Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El simple hecho de saber que este registro existe nos hace recordar que, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, también hay una articulación de autoridades u órganos auxiliares para la impartición de justicia, que van a ser desde las policías municipales, auxiliares, hasta las de tránsito, la policía estatal, la policía de la Ciudad de México, la policía federal, por supuesto también son auxiliares la Guardia Nacional, la Gendarmería, todos estos cuerpos, así como autoridades como los síndicos, ¿verdad?, en los municipios, como algunas otras similares en las entidades federativas, van a ser auxiliares del Ministerio Público y en su caso auxiliares de los poderes judiciales de las entidades y del Poder Judicial Federal para poder impartir justicia. Pero bueno, retomando lo que les estoy comentando, en cuanto a este registro, la información que se asiente está restringida al público en general. Solo a esa información pueden tener acceso las autoridades competentes en lo que hace a la investigación de delitos, es decir, las fiscalías de las entidades, la Fiscalía General de la República, y por supuesto la autoridad judicial, los imputados y por supuesto también la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando hay una queja. Ahora bien, en este proceso penal, en lo que hace a la investigación inicial, también tenemos que hablar de que existe una facultad de investigación por parte de la policía. La policía tiene que actuar bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, debe llevar el control, debe dar seguimiento a todo lo que realice la policía, los peritos, por supuesto también. La policía, para no dejarlo pasar y tenerlo claro, debe de elaborar un informe policial homologado. Es un documento en el que se hace constar por lo menos el día, lugar, hora, fecha, condiciones o modo en que fueron realizadas cada una de las actuaciones, de las diligencias que han sido operadas, que son coordinadas también por el Ministerio Público, o que antes del conocimiento del Ministerio Público la policía ha hecho. En caso de que haya detenido, los datos de ese informe y la descripción del estado físico que aparentemente guarda la persona, deben aparecer y se vinculará con los demás requisitos que exija la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora bien, hay diligencias que son importantes durante la investigación inicial. Algunas pueden darse también durante la investigación
complementaria, pero bueno, vamos a mencionarlas para que ustedes las tengan presentes y puedan correlacionar lo que están leyendo en el esquema con lo que en la parte práctica ocurre. Con el fin de dotar a la investigación de datos certeros, de que sea asertiva, de que haya pues eficacia, eficiencia. Ustedes saben ya que se habla también de cientificidad o de actuaciones en un nuevo esquema de modernidad. Se incorporaron las reglas relativas a la cadena de custodia, previniendo que no cualquier policía, sino solamente la policía de investigación pueda realizar los procedimientos de recolección, levantamiento, embalaje, etiquetamiento y traslado de los indicios, a efecto de preservarlos y no alterarlos, para que en su caso puedan ser presentados como evidencias durante el juicio. No obstante que la cadena de custodia, en lo que hace a la intervención científica, por eso hacía hincapié en ese adjetivo para la investigación y para el concepto de cadena de custodia. No obstante que es la policía de investigación y científica la que debe hacer los trabajos, también es importante que tengamos presente que los otros cuerpos policíacos que son auxiliares, como los de cuerpos de carácter municipal, estatal o federal, tienen también facultades asignadas para el reconocimiento de una denuncia y para elaborar aquel informe que hace un momento mencionaba. Por otro lado, está el asunto de que puede haber una prueba anticipada para el desarrollo de la indagatoria y el posterior uso de la misma. Esta prueba llamada anticipada es la que se realiza fuera de la audiencia de juicio y que de forma excepcional, como les estoy comentando, puede tener valor probatorio. Se puede realizar siempre que intervenga una autoridad judicial, como el juez de control, que es un punto de contacto entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, siempre que sea solicitada por alguna de las partes, siempre que por motivos naturales o por su propia esencia haya extrema necesidad y tenga que evitarse la pérdida o alteración de un medio probatorio. Esto es que más adelante tal vez no pueda tenerse ya a disposición para su análisis, o cuando se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio, se desahogue. Ahora bien, en esta etapa de investigación inicial, tiene que mencionarse que hay una distinción entre diligencias que requieren control judicial, y esto viene a raíz de lo que comentaba hace un momento, porque las diligencias que requieren control judicial implican afectaciones a las garantías de las personas, y aquellas diligencias que no lo requieren, que no requieren la intervención judicial, a fin de que sea eficiente y se agilicen las funciones del Ministerio Público y de la propia policía. Para esos efectos también se prevé las técnicas especiales de investigación. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de investigación que no requerirían de la autoridad judicial? Es decir, que puede asumir el Ministerio Público dentro de su campo de facultades. Serán, por ejemplo, inspeccionar el lugar del hecho o donde se hace un hallazgo, algún cuerpo relacionado con la comisión de un delito, puede hacer la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la revisión de personas, por supuesto. Ustedes ya sabrán por qué en cada uno de estos casos es facultad también del Ministerio Público, la revisión corporal. Ustedes saben que hay intervención, por ejemplo, del médico legista, en su caso, sino del propio Ministerio Público, para dar fe, voy a decirlo así, aunque no aparezca así en la legislación, para dar tu visto respecto de lo que se le está presentando, la inspección de vehículos, el levantamiento a lo mejor o identificación de un cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada, operaciones encubiertas, entrevista a testigos u otras que no se fijen como exclusivas del control judicial. Frente a estas, o por otro lado, habrá algunas actuaciones que sí requieren de autorización previa, por ejemplo, exhumar cadáveres, las órdenes de cateo, no las podría emitir el Ministerio Público, la orden de intervenir comunicaciones privadas y correspondencia tiene que hacer una autoridad judicial, como también la toma de muestras de fluido corporal, vello, pelo, extracciones de sangre, otros que sean de ese tipo, cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlos, el reconocimiento del examen físico de la víctima, tratándose, por supuesto, de delitos que impliquen atentado en contra del desarrollo sexual o la libertad sexual, las lesiones u otros.
cuando una persona se niega a ser examinada y, y las que en virtud de otras disposiciones que se apliquen de forma accesoria o supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se requiriesen. Ahora bien, hay técnicas también especiales para la investigación, ya la hemos mencionado algunas, como son la entrega vigilada, las operaciones encubiertas o el hecho de que haya agentes infiltrados. Pero esto puede ser bien objeto de un análisis más detallado, porque son circunstancias que se dan en situaciones específicas y no aplican, por supuesto, para cualquier tipo de delito. Generalmente para los que tienen que ver con delitos graves y de carácter federal. Pero bueno, respecto al ejercicio de la acción penal, que también es una situación que se da en la investigación inicial, tenemos que decir que la acción penal se considerará ejercida en el momento en que el Ministerio Público realice la puesta a disposición del detenido ante el juez de control, o con la solicitud de comparecencia, o en su caso con la orden de aprehensión que se emita. Frente a la resolución de ejercicio de la acción penal, también puede darse una resolución de no ejercicio de la acción penal, cuando de los datos de prueba recolectados se desprenda que existen elementos suficientes para concluir que en el caso concreto se actualiza alguno de los supuestos de sobreseimiento, esos que el Ministerio Público consultará a su superior jerárquico para el no ejercicio de la acción penal. Ahora, ya que mencionamos las causales que impiden el ejercicio de la acción penal, tenemos que enumerar algunas. Es necesario, porque precisamente ahí, en esa condición, puede terminar el proceso. Pudiera ser la persecución penal, dependiente expresamente del juzgamiento de una cuestión inherente al hecho delictivo, que según la ley deba ser resuelta en un proceso independiente. En su caso, la persecución penal derivada de un procedimiento especial previo de declaración de procedencia o destitución que esté previsto constitucionalmente, o el hecho de que sea necesario requerir la conformidad de un gobierno extranjero para la persecución penal del imputado. Como ustedes escuchan, son condiciones excepcionales las que tendrían que darse para impedir, escuchen bien, impedir el ejercicio de la acción penal, que es diferente a determinar el no ejercicio de la acción penal o el archivo del expediente. Respecto de esto último, que es el archivo temporal, el Ministerio Público podrá archivar temporalmente alguna investigación en la que no ubique antecedentes suficientes para que se desarrollen actividades a favor del esclarecimiento de los hechos, en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. La duración del archivo temporal será la que corresponda a la prescripción de la acción penal del delito o delitos correspondientes. Esto es, no podrá archivarse por más tiempo. ¿Por qué razón? Porque al transcurrir cierto tiempo ya será imposible continuar con la investigación para aplicar una sentencia condenatoria en virtud de la prescripción. En cuanto a algo que les va a parecer familiar, que es la facultad de abstenerse de investigar, tenemos que decir que el Ministerio Público puede abstenerse de continuar las indagatorias en el caso de que los hechos relatados en la denuncia o en la querella, en el acto que haya dado parte a la autoridad de la posible comisión de un delito, o cuando los antecedentes y los datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinta la acción penal o la responsabilidad del imputado. Para que se pueda determinar la abstención de la investigación, debe siempre motivarse y fundarse la determinación de la autoridad. Sabemos con base en el artículo 16, el complemento del artículo 16 de la Constitución, que no puede haber un acto de esa envergadura que realice alguna autoridad que no esté fundado o motivado. Esto es por certeza jurídica, ¿no? Por apego a la legalidad. En cuanto a lo que hace a la posibilidad de considerar el criterio de oportunidad, el Ministerio Público puede prescindir de perseguir penalmente, puede limitar alguno o varios hechos delictivos o alguna de las personas que participaron en los hechos cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad.
que tenga pena alternativa o que la pena no exceda de 3 años de prisión y se haya reparado los daños causados a la víctima o ofendido. Es importante comentarles en este momento a qué me refiero cuando hablo de una pena alternativa. La pena alternativa que estoy mencionando tiene que ver con la posibilidad de que una persona, en lugar de pagar con privación de la libertad en un centro de reclusión, pueda saldar su deuda con la sociedad por medio de una sanción pecuniaria o de trabajo en favor de la comunidad, que son cosas que el Código Penal, aplicable en cada caso, establece. Ahora bien, también en el caso de que el imputado haya realizado la reparación integral o entera satisfacción de la víctima o el ofendido de un daño que haya causado en delitos de carácter patrimonial en los que no se haya presentado la violencia sobre las personas o en delitos culposos. Por supuesto, a partir de las dos hipótesis señaladas, también podemos pensar que aplicaría en el caso de que el imputado haya sufrido consecuencias graves en su persona o tenga un precario estado de salud, de modo que fuera notoriamente innecesario o irracional la aplicación de una pena, cuando no procedan los criterios de oportunidad, y también que es en los casos de delitos fiscales y financieros, o ante la aplicación de ese criterio para ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se ejercite la acción penal. Son las hipótesis en las que el Ministerio Público podrá prescindir, decíamos, total o parcialmente, de la persecución penal, limitarla en su caso a alguno o varios hechos, o, por qué no, a alguna de las personas que participan. Pues bien, eh, el proceso penal, como ustedes ya pudieran estar visualizando, tiene por objeto el esclarecimiento de hechos para determinar si se ha cometido un delito, proteger al inocente, procurar que en caso de haber un culpable, pues no quede impune frente al hecho delictivo y que si ha causado daños, se reparen esto, ¿verdad? El proceso penal, entonces, comenzaría con la fase de control previo. El proceso, ya que menciono el control previo, se conforma, como ustedes seguramente ya han identificado por algunas otras fuentes, por el control previo, la investigación formalizada, la intermedia o de preparación a juicio oral y la de juicio oral. Es importante que nosotros tengamos la identificación de esta condición o la identificación de esta situación. Continúo en el avance de estas diapositivas para que ustedes vayan relacionando estos comentarios que me permito formularles con lo que ya se encuentra en el flujograma representado. Bueno, la fase de control previo comprende desde que el imputado queda a disposición del juez de control hasta el auto que resuelva sobre la vinculación a proceso. Ya que una persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial en virtud del ejercicio de la acción penal cuando se ha dado con detenido o por el cumplimiento de una orden de aprehensión, comparecencia o citación, tendrá lugar la audiencia inicial, misma que tiene por objeto que el juez resuelva sobre el control de la legalidad de la detención. Otro de los sujetos, que es el Ministerio Público, formule imputación. Uno más, que es el imputado que rinda declaración y que el juez resuelva la procedencia de medidas cautelares que le hubieran solicitado. Las medidas cautelares son varias, pero una que tengo que citar, que es, así había sido la clásica, es la de prisión preventiva. Hay otras tantas. Las medidas cautelares tienen por propósito que el imputado no se pueda sustraer de la acción penal. Pero bueno, hablemos del control de la detención. Después de que se le informa al imputado de sus derechos y de contar, por supuesto, con un defensor, el juez debe recibir el informe del Ministerio Público sobre la detención y previa audiencia del defensor procederá a calificar la detención.
Puede ratificarla en caso de encontrarse ajustada a los derechos y garantías constitucionales o puede decretar la libertad. En todo caso, el Ministerio Público debe formular la imputación en ese acto y solicitar las medidas cautelares o la ratificación de las ya impuestas, siempre que cuente con los elementos necesarios para poderlo hacer. Si el juez califica como legal la detención, la debe conceder y brindará el uso de la palabra al Ministerio Público. Si este personaje, que es el otro sujeto del proceso, el Ministerio Público, solicita la formulación de la imputación y aplicación de una medida cautelar, el juez debe pronunciarse sobre la procedencia de la misma o aplicar la medida cautelar oficiosa que en su caso proceda para que pueda continuar la audiencia. En cuanto a la formulación de imputación que les estoy comentando, quiero que sepan que se le llama así técnicamente a la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de que desarrolle una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que aquel lo cometió o pudo haber participado en su comisión. En la audiencia que corresponda, el juez debe ofrecer la palabra al Ministerio Público para que exponga de forma oral en qué consiste el hecho que la ley señala como delito que se le imputa al sujeto que está siendo procesado. Por supuesto, en esa intervención debe comunicar también la fecha, lugar y modo de comisión y en qué hace consistir la intervención que le atribuye al imputado en ese hecho, así como el nombre de su acusador. El Ministerio Público también en este acto, que es la formulación de imputación, debe señalar el monto estimado de la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima o el ofendido lo pueda solicitar directamente. Por lo que hace a la declaración del imputado, esta comparecencia tendrá que darse una vez que ya se haya formulado la imputación. El imputado tiene derecho a declarar o abstenerse de hacerlo. Bajo el esquema de la presunción de inocencia, que nosotros sabemos existe en el nuevo, o en este sistema procesal, en este proceso penal, es que si el imputado decide no declarar, abstenerse de declarar, pues en esta circunstancia no podrá ser que se presuma que es responsable. O sea, el abstenerse de declarar no es suficiente para señalarlo como real responsable. No puede usarse en su contra. El acusado, en su caso, en caso de que declare, no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas, y bueno, aunque no declara la verdad, responder las preguntas que se le dirijan con respecto a su identificación y se le tiene que exhortar para que se conduzca con la verdad. Recordemos que una forma en que se exhorta a una persona para que se conduzca con verdad en un proceso implica que se le aperciba de que de no hacerlo estará incurriendo en la comisión de otro delito, que sería la falsedad de la declaración. Entonces, bueno, se le tiene que solicitar que indique su nombre, apellido, sobrenombre o apodo, si puede ser que lo tiene, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, donde trabaja, las condiciones de vida, quiénes son sus padres, su correo electrónico, un número telefónico donde pueda ser localizado. Y por supuesto, se tendrá que indagar sobre su sentir de pertenencia a un pueblo o comunidad. A un pueblo, a una colonia, a una población, de ser necesario a una comunidad indígena para saber qué otras diligencias o medidas tendrá que tomarse judicialmente para que no sean violentados sus derechos. Esto impacta incluso en el hecho de que se pueda decretar la prisión preventiva. Si el acusado decidiera declarar en relación con los hechos que se le atribuyen, se le tienen que informar sus derechos procesales en relación de ese acto, puesto que bajo el principio de igualdad que deben tener las partes, deben tener la claridad de cómo va a intervenir. Se le debe de advertir que puede abstenerse de declarar. Lo que debe quedar claro es que se le tiene que invitar a expresar lo que a su derecho convenga en descargo o aclaración de los mismos hechos, o a indicar los datos o medios de prueba que estime oportunos ofrecer en descargo de la imputación que se le puede estar realizando. En todos los casos,
La declaración del imputado solo tendrá validez si es prestada voluntariamente y la hace en presencia de la autoridad con la asistencia de su defensa. Esas medidas cautelares que he mencionado, como la prisión preventiva, solamente pueden ser impuestas por la autoridad judicial por un tiempo adecuado, pertinente, para asegurar la presencia de este, que es el imputado que ahora está siendo procesado, a lo largo del procedimiento, garantizando la seguridad de la víctima o el ofendido, evitando la obstaculización del procedimiento o asegurar el pago de la reparación del daño. Pueden ser de dos tipos las medidas cautelares, personales o reales. Entre las personales, ya ustedes están recordando bien, porque lo he citado un par de ocasiones, está la prisión preventiva, la colocación de localizadores electrónicos. Hay un caso muy conocido actualmente que es el de Emilio Lozoya. Tiene un localizador electrónico porque no tiene prisión preventiva, pero por uno de los hechos que se le imputa, se le ha colocado. Lo menciono porque este procedimiento va a permanecer en la mente de todos durante un largo tiempo. Entonces, aun y cuando sepamos que actualmente se desarrolla, más adelante lo tendremos como un referente. También puede darse la vigilancia policial, que es como que te estén, como que tengas como sombra, ¿no? A agentes, perdón, a policías, para que no te puedas sustraer de la acción. La presentación periódica ante el juez o la autoridad que este designe, entre otras de ese estilo. Y las reales pueden implicar, por ejemplo, un embargo precautorio. Ahora, los delitos graves son los que deberán considerarse, si están siendo analizados en el desarrollo del proceso, como la causa principal para que se dictara, en todo caso, prisión preventiva oficiosa. Pero la presunción de inocencia tiene por propósito evitar que eso incluso se dé. La prisión preventiva oficiosa es otra de las connotaciones respecto a la gravedad de los delitos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se creó un catálogo de delitos considerados graves, por lo que el juez puede decretar la prisión preventiva de manera oficiosa, sin que medie el desahogo de pruebas o sea necesario acreditar algún extremo determinado, ya que por sí misma la conducta cometida trae aparejada esa medida cautelar. Cabe precisar que la Constitución, a grosso modo, señala conductas genéricas. Sin embargo, varias de ellas son sumamente abiertas, por lo que en un catálogo se ha pretendido establecer de manera precisa los alcances de esas premisas. Así, por ejemplo, el homicidio solamente es grave si es cometido dolosamente. Se delimitan los alcances para el delito de secuestro, aquellos casos en los cuales se haya pedido rescate por la víctima o la víctima haya perecido, entre otros casos. En cuanto a los cometidos por medios violentos, solamente en los casos en que se empleen armas o explosivos. Ahora bien, saltando esta parte de las medidas cautelares, tendríamos que hablar de la posibilidad de que se dé la vinculación a proceso. El juez puede decretarla siempre que se reúnan algunos requisitos. Por ejemplo, que se haya formulado la imputación e informado de sus derechos. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan los datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. E igualmente, que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ahora bien, se establece que deberá deberá comprenderse como un hecho que la ley señala como delito, a efecto de integrar el texto constitucional, eliminar la ambigüedad y fortalecer la garantía de legalidad. El que haya sido enunciado. La secuencia de hechos o de actos que se hayan narrado en la denuncia o en la querella. En tal sentido, si bien los elementos que integran la descripción del hecho delictivo, a saber, objetivos o externos, normativos y subjetivos, cuando así lo requiera la descripción típica, son los mismos que se exigían en el cuerpo de delito, cierto es también que la diferencia sustancial estriba en la carga probatoria en este proceso.
Para acreditar tales extremos, pues en este nuevo esquema solamente se requieren datos de prueba, lo que facilita la integración del mismo, tanto por los efectos de determinar la procedencia de las órdenes de aprehensión como la vinculación al proceso de aquel que se presume que lo ha cometido o participó en su comisión. Hay que considerar que también los medios de convicción se han catalogado. Por ejemplo, en el proceso penal vigente se habla de dato de prueba. ¿Qué es un dato de prueba? La referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez de juicio oral, que se advierta idóneo, pertinente y suficiente para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Permítanme. Agradezco a ustedes su consideración. Hablaba del dato de prueba, ¿no? Que es un medio de convicción del cual se tiene referencia sin que haya sido desahogado ante la autoridad judicial y es útil para ubicar la posible responsabilidad de una persona. Ahora, en cuanto a la investigación formalizada, el juez, a solicitud de parte, al resolver sobre la vinculación del imputado a proceso, tendrá que fijar un plazo para la investigación formalizada y el cierre de la misma, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad sin que pueda ser mayor a 2 meses. Esto es muy importante en caso de que el delito merezca pena privada máxima, que no exceda de 2 años de prisión o de 6 meses si la pena excediere de ese tiempo. La investigación formalizada entonces es el lapso de investigación posterior al dictado de auto de vinculación a proceso. Ustedes lo están observando en la imagen y tiene como objetivo que las partes reúnan indicios necesarios para fortalecer su teoría del caso. Este plazo, he dicho, lo tiene que fijar el juez, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y su complejidad sin que pueda ser mayor, reitero, a 2 meses en caso de que el delito merezca una pena máxima que no exceda de 2 años de prisión o de 6 meses si la pena excediere de ese tiempo. Una vez cerrado ese plazo, el Ministerio Público tendrá que formular la acusación. Esta fase comprende desde el auto de vinculación a proceso hasta el vencimiento del plazo para formular la acusación. En esta etapa, una vez que haya concluido la investigación formalizada para que se establezca la acusación dentro del plazo fijado por el juez, el Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento parcial o total. Esta fase comprende desde el auto de vinculación a proceso hasta el vencimiento del plazo para formular la acusación. En esta etapa, una vez que haya concluido la investigación formalizada para formular la acusación dentro del plazo fijado por el juez, el Ministerio Público puede solicitar, si lo ve viable, el sobreseimiento parcial o total. En su caso, la suspensión del proceso,
los acuerdos reparatorios o formular acusación. El imputado tiene derecho a conocer la solicitud del Ministerio Público para, en su caso, formular la teoría del caso que le convenga y garantizar tu derecho a la defensa. Es muy importante saber o recordar, mejor dicho, que tendrá que aplicarse el principio de igualdad. Vamos a hablar un poco de esto, que es la fase intermedia. La fase intermedia del proceso es, por supuesto, otra etapa procesal que necesitamos identificar a partir de qué momento es aquel en el cual comienza. Bien, voy a comentar lo correspondiente a la fase intermedia. Nosotros tenemos que identificar en qué momento se da el inicio de cada etapa a partir de los actos que se van mencionando. En el caso de la fase intermedia, inicia con la acusación que he mencionado hace un momento y tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, que será en materia del juicio oral, y finaliza con el dictado del auto a la apertura a juicio oral. Ahora, ¿qué hay en relación de esa acusación? Vamos a hablar de ella. En cuanto a la acusación, tenemos que decir que entre otros requisitos deberá precisar la individualización del o de los acusados, la relación clara, precisa. Estas cosas son muy importantes en un proceso penal, circunstanciada y específica de los hechos que se le están adjudicando en modo, tiempo y lugar, así como la calificación jurídica que se da a las circunstancias que se han narrado en la denuncia, que se han indagado en la investigación y que se han podido más o menos ajustar, por lo cual se da la vinculación. La relación de las circunstancias calificativas de la responsabilidad penal que concurrieren, la comisión o participación concreta que se atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales aplicables, los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar en el juicio, la prueba anticipada en caso de que se haya desahogado en la fase de investigación, el monto de la reparación del daño, la pena hipotética que pudiera imponerse, los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para la individualización de la pena, el decomiso de los bienes asegurados y en su caso la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso. Todo eso debe tener la acusación. Ahora bien, por lo que hace al auto de apertura a juicio oral, que es una de las etapas que también nosotros vamos a tratar, vamos a mencionar,
Este auto debe contener, como la mayoría de las resoluciones judiciales, el juez competente para celebrar la audiencia del juicio oral, la individualización de los acusados, la mención de las acusaciones que son objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, el hecho o hechos materia de la acusación, la calificación jurídica del mismo, que podrá ser distinta a la establecida en el auto de vinculación a proceso o en la acusación, los acuerdos probatorios a los que llegaron las partes, los medios de prueba que deberán desahogarse en la audiencia de juicio, la prueba anticipada, las pruebas que en su caso deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación de daño, las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Hemos hablado ya de cuáles son las posibles medidas cautelares, y las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate. Pues bien, todo eso pasa en la etapa intermedia. Enseguida viene la etapa de juicio oral, que podríamos decir es la etapa con la cual se cierra el proceso, porque en esta se va a emitir sentencia. Pensemos que la audiencia de juicio oral, esta etapa, se desarrolla de la siguiente forma. Inicia con el acto de apertura. Lo están ustedes visualizando en esta diapositiva de información gráfica que he rescatado y a la cual le voy a otorgar en línea, y le voy a otorgar el derecho que le corresponde a la conclusión de esta exposición, porque he citado en el formato académico APA correspondiente la fuente. Pero decía, inicia con el acto de apertura, enseguida se resuelven las cuestiones preliminares para que posteriormente las partes formulen sus alegatos de apertura. Se reciben y o desahogan las pruebas. Concluido el desahogo de las pruebas, se recibe la declaración del acusado si éste tiene voluntad de declarar en relación con los hechos, para que después las partes formulen sus alegatos finales y el juez delibere acerca de la culpabilidad o inocencia del inculpado con todos esos medios de convicción que están involucrando la manifestación de las partes y, por supuesto, las pruebas que se han desahogado. Así puede llegar a emitir el fallo de condena o absolución que corresponda. Finalmente, se explica la sentencia y se engrosa la versión escrita al registro correspondiente. ¿Cómo es que se valoran las pruebas? Que es lo que yo estaba comentando hace un momento en relación de los medios de convicción, que es una forma semánticamente equivalente para hacer alusión a las pruebas. El juez asignará libremente el valor de las mismas bajo los criterios de aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la sana crítica que tenga el juzgador, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a los datos y pruebas. Y con base en la apreciación conjunta de todos estos elementos, una apreciación que debe ser integral y armónica de todas esas formas de comprobar, deberá explicar las razones que le permiten arribar al hecho que se considere probado. Ahora, debe haber licitud probatoria. Para que una prueba tenga valor probatorio y pueda ser invocada por el juez en su resolución final, esta debe ser desahogada en la audiencia de juicio, salvo en los casos de prueba anticipada, que es algo que ya he comentado anteriormente. Además, ninguna prueba tendrá valor si ha sido obtenida mediante torturas, amenazas o violación de los derechos fundamentales de las personas. Debo señalar que si bien una prueba es nula, si es violatoria de derechos fundamentales para los efectos del proyecto de sentencia, no se va a considerar violatoria cuando la prueba provenga de una fuente independiente, exista un vínculo atenuado o su descubrimiento sea inevitable. En el caso de una sentencia absolutoria, el juez dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que
se hubieran decretado en contra del acusado y debe ordenar que se tome nota de este levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figure. También, por supuesto, la autoridad debe ordenar la cancelación de las garantías de procedencia y reparación del daño que se hubieran otorgado. En su caso, se ordenará el levantamiento del aseguramiento de bienes únicamente respecto del proceso en que se resuelve. En la misma audiencia en la que se dicte el fallo sobre la absolución, se debe convocar una audiencia en que debe celebrarse, la cual debe celebrarse dentro de los 5 días siguientes, en la que el juez hará el pronunciamiento de la sentencia absolutoria. Contrario a ello, estaría la posibilidad de la sentencia condenatoria. En caso de que el fallo sea condenatorio, en la misma audiencia se señalará la fecha en que se celebrará la individualización de las sanciones y reparación del daño dentro de un plazo que no puede exceder de 5 días. Abierta la audiencia, se tiene que dar, en este caso, el uso de la palabra al Ministerio Público, a la víctima, al ofendido y al sentenciado y su defensor en ese orden. Y se desahogarán las pruebas debidamente admitidas en la fase intermedia, empezando por las que el Ministerio Público tenga después de las de la víctima o el ofendido, concluyendo con las de la defensa. Este orden en que se establece que deben desahogarse las pruebas tiene que ver con la posición que en el desarrollo del juicio tiene cada uno, pero también van a permitir al juez formularse un razonamiento respecto de los hechos y su relación con las normas. El juez deliberará acerca del grado de culpabilidad del sentenciado en la audiencia y la procedencia o no de la reparación del daño para que posteriormente individualice la sanción. En la misma audiencia de individualización de sanciones o en la que se dicte el fallo sobre la condena, cuando las partes hubieran renunciado a la celebración de la audiencia de individualización, se convocará a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes, en la que el juez hará el pronunciamiento de la sentencia condenatoria. Y en ese caso estaríamos llegando precisamente a el momento de la resolución final. Sin embargo, aunque ahí se concluyese el proceso penal, hay que considerar, como ustedes pueden observar, que en algunos casos puede admitirse un recurso. Se reconoce el sistema de la doble instancia, entonces, que es una de las normas que rige este proceso, misma que tiene el objetivo de reexaminar la sentencia de primera instancia, teniendo que confirmar, modificar o revocar la sentencia primigenia, que es la que se da, reitero, en la primera instancia. El proyecto dispone, en su caso, este esquema de procedimiento, en su caso, dispone de recursos de revocación, apelación y revisión. Cada uno de estos podrá utilizarse para revocar, para modificar, para que primero se analice una vez más lo que en primera instancia se analizó y aplicará en relación de las diversas resoluciones judiciales. Entendidos estos recursos como los medios que la ley concede a las partes del proceso para impugnar las resoluciones que les causen agravio, a efecto de que sean examinadas, he dicho, por la propia autoridad que las dicta o por otra de mayor jerarquía. Y en su caso se cambien, es decir, se revoquen tal vez o se modifiquen. En orden de ello es que se otorga a la víctima o al ofendido la facultad para poder impugnar las resoluciones judiciales concernientes también a la reparación del daño, haciendo uso de ese derecho también cuando sea acusador coadyuvante. A diferencia de otros órganos, permítanme un segundo. Bien, vamos avanzados en la explicación, pero a efecto de que pueda darse la secuencia adecuada,
Voy a permitirme reiterar. Decía que en este proceso penal se reitera el sistema de doble instancia, la cual tiene por objetivo que se reexamine la sentencia de la primera instancia para confirmar, modificar o revocar la primera sentencia, o la sentencia, mejor dicho. Hay recursos para ello, que son en este caso en el proceso penal de revocación, apelación o de revisión, con los cuales se puede objetar la resolución, alguna o algunas resoluciones judiciales. Cada uno de esos tipos de impugnación aplica para casos concretos. Son los medios que la ley concede a las partes para que las resoluciones se puedan revisar en caso de que causen agravio, a efecto de que sean analizadas por la propia autoridad que las ha dictado o por otra de mayor jerarquía, para que se revoquen o se modifiquen. En orden de lo anterior es que se otorga a la víctima o ofendido la facultad para poder impugnar las resoluciones judiciales concernientes a la reparación del daño, haciendo uso de este derecho también cuando sea acusador coadyuvante. A diferencia de otros códigos procesales que han existido, el medio de impugnación del proceso penal actual de las sentencias definitivas es la apelación. Hay que tener claro esto siempre y recordarlo. La sentencia definitiva se puede objetar, se puede impugnar solamente a través de la apelación. Procedente contra resoluciones también que no han causado estado, mediante el cual el que se dice agraviado manifieste su inconformidad con la resolución judicial que se le ha dado a conocer, originando con ello que los integrantes de otro tribunal que es de superior jerarquía verifiquen en las audiencias orales videograbadas si la resolución es la adecuada, terminando por confirmar, modificar o revocar aquella que ha sido impugnada. El objetivo se encamina a examinar los errores de fondo o errores de procedimiento planteados en la resolución impugnada, teniendo dos efectos que han sido previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de condición devolutiva o de condición suspensiva, atendiendo a la naturaleza jurídica del acto impugnado. Tenemos que saber que la condición devolutiva aplica realizándose una valoración del acto que ha sido apelado sin que el proceso se suspenda, para resolverse en la sentencia final o en la resolución final que se dé sobre la de primera instancia. Y de condición suspensiva es cuando se tiene que suspender provisionalmente para que pueda continuar el proceso una vez que se dicte resolución sobre el acto que se ha impugnado. Pues ya solamente para concluir esta breve explicación que hemos dado del proceso, tendremos que decir que el procedimiento penal también pudiera darse sin detenido. Sin detenido es muy similar al que he explicado con detenido, excepto obviamente ante la ausencia de una persona que no ha sido detenida, ¿verdad? Señalándose como la que cometió o que participó en el hecho. En este caso, el Ministerio Público, al ejercer la acción penal, puede solicitar el libramiento de la orden de aprehensión o comparecencia del imputado. Una vez ejecutada esa orden de aprehensión o comparecencia y que el detenido se ha puesto a disposición del juez, se continuará con la tramitación del procedimiento como se las he explicado hasta este momento. En cuanto a esa orden de aprehensión, que tendría que dictarse, reitero, cuando es un procedimiento penal sin detenido, será una orden de aprehensión que expide el juez de control a solicitud del Ministerio Público, en la que se manifieste la denuncia o querella del hecho que se señale como delito, los antecedentes de la investigación, que muestren que hay datos de prueba suficientes que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Datos de prueba que determinen también, por supuesto, la intervención del imputado o que ha participado simplemente en su comisión. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba a uno desahogado ante el juez de juicio oral que se advierte idóneo y pertinente para demostrar la responsabilidad. Por otro lado, ya habiendo realizado esta afirmación, tenemos que decir que hay procedimientos especiales, ¿no? Que pretenden regular circunstancias que requieren para su tramitación un tratamiento distinto
al procedimiento ordinario y que además ni el código anterior ni varias legislaciones habían establecido, y que son para personas inimputables estos procedimientos especiales para la determinación de responsabilidad de personas jurídicas, para asistencia jurídica internacional o para la acción penal por particulares. En torno de ellos giran los procedimientos especiales. Y como un punto más que pudiésemos agregar como referencia es que pudiéramos decir que hay formas anticipadas de determinación del proceso. ¿Cómo se dan esas formas anticipadas para culminar el procedimiento? Pues bueno, vamos a encontrar que puede darse el acuerdo reparatorio, que es el que se celebra en igualdad de condiciones entre la víctima del ofendido y el imputado, con aprobación del juez de control, por supuesto, que avala el acuerdo entre ellos. Está el procedimiento simplificado, que es una forma también anticipada procedente cuando se trate de un delito flagrante y que el imputado admite el hecho de que se le atribuye por parte del Ministerio Público en el escrito de acusación una responsabilidad que además sí le corresponde. O la suspensión condicional del proceso, que a petición del Ministerio Público, siempre que el imputado nos imponga y existan además delitos cuya pena máxima de prisión sea mayor de 4 años, siempre que no sean delitos por los que se establece la prisión preventiva oficiosa, bueno, podrá darse la suspensión. Y hay también, desde luego, un procedimiento abreviado que puede aplicarse cuando el imputado admite el hecho que le atribuye al Ministerio Público en su escrito de acusación que consienta la aplicación de este procedimiento, para lo cual deberá estar debidamente informado de los alcances del mismo y que no se haya beneficiado con alteración por este procedimiento en el Foro Federal o en cualquier otro, o se encuentre gozando de la misma, salvo que haya sido absuelto o haya transcurrido